programa de hoy estamos hablando del plástico. Irene, ¿qué es la baquelita? La baquelita fue el primer nombre que se le dio al plástico, ¿no? Entonces, cuando se introdujo el plástico para crear todos estos objetos de decoración, esos que nos encanta ahora en las tiendas retro, esa es la baquelita, que es un plástico en los años duro. 50, 60. Exacto, ¿no? Ahora que son muy buscados, ¿no? Cuando buscas los objetos vintage, nos encanta ese estilo de los años 60, ¿sí? Esa es la baquelita, que es un plástico mucho más duro, más resistente, ¿no? Y bueno, hay que recordar que parece que el origen del plástico es cuando se quiso encontrar una alternativa a las bolas de billar. Sí. Que eran de marfil, ¿verdad? Claro, hasta el siglo XIX eran de marfil, o sea, claro, tenían que matar a los elefantes para hacer, hasta que alguien descubre una sustancia, un material, lógicamente de plástico, pero duro para fabricar estas pelotas, ¿no? Sí. Yo recuerdo que el Perú vivió su revolución del plástico entre finales de los 60 y comienzos de los 70, ¿no? Por ejemplo, antes, hasta finales de los años 60, los chicos iban al colegio, pero se almorzaba en el colegio, había colegios que daban almuerzo, o tú ibas a tu casa, almorzabas y luego regresabas en la tarde. Pero el gobierno militar instauró el horario corrido, ¿no? O sea, tú entrabas al colegio a las 8 de la mañana y podías salir a las 2 de la tarde. Entonces eso impuso la moda de la lonchera. Y cuando viene la onda de la lonchera, toda la lonchera es de plástico, porque no solamente la lonchera en sí es de plástico, puedo decir la marca porque ya no existe Aladdin, me acuerdo, y todos los tuppers son de plástico. Ahí yo fui testigo de esa primera revolución del plástico. Claro. ¿No? Y yo creo que es ahí donde realmente entra el fuerte consumo del plástico, cuando nos damos cuenta que puede ayudar mucho en lo que es el transporte de la comida para los niños, en los aviones, todo es de plástico. Claro. En la casa, si tienes una fiesta de 100 personas, ¿qué te vas a poner a lavar 100 vasitos? ¿No? Claro. O por ejemplo, hasta los años 60 los cables eléctricos no eran forrados en plástico, sino eran forrados como en una tela, como más o menos imitando a los cordones de las planchas, ¿no? Que son de plástico, pero antes eran hilos, era un material textil. O lo que creo que todos recordamos son las botellas, que cada vez se usa menos la botella de vidrio, ¿no? Cuando era chica, pues todas las gaseosas, no estoy fomentando que tomen gaseosas, pero digamos que las gaseosas siempre venían en botella de vidrio que incluso le daban mejor sabor, ¿no? Y ahora preservaban el sabor. La idea de la botella retornable, que era tan ecológica, tan amigable, pero que aparentemente pues a la gente le da a aflojar, y también por facilitarnos la vida aparece el plástico, y ahora todo es de plástico. Claro. Y eso es también por un lado de la responsabilidad extendida de parte de las empresas, ¿no? De que buscamos siempre consumir más, y quién se responsabiliza de toda la basura que se genera al final de ese consumo, ¿no? Entonces, cuando teníamos esa cultura del retornable, la empresa lo retomaba, lo reingresaba a su cadena de producción. Pero al darse cuenta que, oye, ahora hay un producto que lo pueden descartar, ya no tengo que yo gastar en recuperar ese material, lavarlo y reingresarlo, ¿no? Por ejemplo, el mundo de las telecomunicaciones dependió y sigue dependiendo del plástico. O sea, durante varias décadas, por ejemplo, la expansión de la telefonía requirió básicamente el plástico. Todos los aparatos de teléfono, los grandes, los antiguos, los que teníamos en las casas, esos negros o blancos, todo eso era de plástico. Y cuando vino ya la computación, la telefonía celular, ¿no? Todos esos materiales son de plástico. O por ejemplo, cuando recordamos los primeros refrigeradores, ¿no? Los refrigeradores esos un poco redondeados de los años 30, los años 40, que pesaban también un montón, ¿no? Luego todo se fue, o sea, todos los electrodomésticos se terminaron plastificando, ¿no? Pero digamos que habría alguna alternativa como material que se pueda usar en vez del plástico. O sea, digamos, claro, si vas a comprar, no es necesario que te den millones de bolsas de plástico, puedes decir que no y llevar tu bolsa de tela, pero digamos, para algo como una computadora, o sea, ¿hay alternativas al plástico? Sí, se ve. Por ejemplo, se ha hecho una laptop de bambú.
El bambú suele ser un buen reemplazo para muchos materiales duros, crece rápido y es bien versátil también. Entonces yo creo que es una cuestión de ser ingeniosos, ¿no? Y de ver nuevas oportunidades. Ahora la tecnología es tan avanzada. Claro, nos ponemos a pensar, o sea, todos los productos antes del plástico ya existían, ¿no? Bueno, salvo el caso de las telecomunicaciones, ahí creo que sería lo más difícil de reemplazar, pero para todo lo que es menajería está la loza, está todos los... El vidrio, la loza, la cerámica. Sí, en el caso de las bolsas incluso ahora hay alternativas también de bolsas que son derivadas no de petróleo, sino de materiales orgánicos como naturales, como son vegetales. Hay bolsas que se están haciendo incluso de maíz, de derivados del maíz, que esas sí se pueden considerar biodegradables porque llegan a desintegrarse completamente y no se quedan con la conformación de un plástico derivado de petróleo, ¿no? Y no, por ende, no ponen en riesgo la biota o la vida de un determinado ecosistema, ¿no? Luego, la expansión del deporte, por ejemplo, también trajo todas las zapatillas, ¿no? Y muchos accesorios para hacer deporte son de plástico. O sea, por ejemplo, las raquetas, ¿no? Incluso tienen componente de plástico. Bueno, hasta hablando históricamente de las panties, ¿no? El nylon de las mujeres, eso fue también una gran introducción en los años 60, 50, y las primeras panties eran súper resistentes. Si tienen panties de sus abuelas, todavía no tienen hueco. Sí. Claro, y ahora te duran un día y te corres, se te toca algo y se te corre, ¿no? Porque hemos ido a un nivel de producción donde todo es descartable, ¿no? Entonces, si vemos los primeros plásticos, se usaba para un uso de larga vida, ¿no? Los electrodomésticos. Entonces, antes, ¿no? Que claro. Las mamás y las abuelas tienen la refrigeradora hace 20 años, tienen el no sé qué hace millones de años. O esas batidoras, yo tengo una de esas batidoras de los años 60, claro, y ahora las cosas te duran un par de años y sale más caro arreglarlas, entonces lo que haces es comprar y otra vez descartas y se genera una cantidad y ahí es donde viene el problema, ¿no? Es como... Por eso es que los autos ahora también tienen menos vida, porque los materiales, uno se sube a un auto y todo es plástico adentro, ¿no? Bueno, los neumáticos, ¿cuántos neumáticos hay en el mundo para autos, para bicicletas, para aviones? Todo eso es plástico. ¿Dónde se va todo ese material? Qué buena pregunta. A nuestro país, al ambiente. Sí. Por ejemplo, tú nos hablabas que en el océano hay como... Casi un continente, un país. Casi un país flotando, ¿no? Sí, por las corrientes marinas hacen, bueno, creo que lamentablemente la mayoría de países todavía no tiene un buen sistema de gestión de residuos, ¿no? Más en el continente americano, ¿no? Entonces, todo un buen porcentaje se van a los océanos, a los mares, y esto debido a las corrientes marinas se generan como islas de plástico, ¿no? Se han reportado casos de islas que en el norte del Pacífico que se pueden alcanzar hasta el tamaño de Estados Unidos, ¿no? Y casi el 80% es de plástico, ¿no? ¿Y qué se puede hacer con eso? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y esos plásticos sirven de, entre comillas, alimento a muchas especies que terminan muriendo por ingerir ese tipo de productos. Y el tema más grave también es que el plástico sí se descompone. Entonces lo que vemos en los océanos no es que es una isla física, así que la puedes tocar, pero es más como una masa espesa. Donde o sea, no es sólido. Sí, exacto, es como una mazamorra. Y cuando vemos los videos y vemos los muestreos que hacen, lo que se recolecta son microplásticos. Y los microplásticos son peligrosos porque entran a los niveles más bajos de la cadena trófica. Claro. Entonces hasta los pólipos marinos, que son los pequeños corales, los inspiran y ahí eso lo va a comer el pez pequeño, que va a comer el pez más grande, y la concentración va a ir aumentando cada vez que lo come un animal superior en la cadena trófica. Entonces cuando llega a nosotros, al ser humano, ese pescado, la concentración va a ser mucho más alta. Entonces vamos a ingerir un pez que ya tiene una concentración alta de químicos petroquímicos, ¿no? Y el otro tema es como el pescado es un animal grasoso, en las grasas es donde se quedan todos estos químicos. Entonces quizás tú no vas a ver pedazos de plástico en tu pescado.
O sea, para ilustrarnos, por ejemplo, una bolsa de supermercado. De aquí a 100 años ya lógicamente no va a tener la apariencia de bolsa, sino que se va a diluir, digamos, en partículas pequeñas y la bolsa va a seguir sobreviviendo, no en su forma original, pero ahí está. Exacto. Hay un estudio que, bueno, un científico americano, Ebersmeyer, que dice que una botella plástica de 1 litro se puede descomponer en tantas micropartículas para cubrir todos los litorales del mundo. Entonces, las partículas de una botella de 1 litro... O sea, atomizada. Atomizada en todas las playas del mundo. Una sola de 1 litro. Entonces, ¿se imaginan con la cantidad que consumimos? ¿Y de qué manera podemos hacer que desaparezca el exceso de plástico? Quemarlo es peor, ¿no? Claro. Es súper contaminante. Sí. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si se quema el plástico? No, generas dioxinas y furanos, que son elementos altamente contaminantes para el ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? O sea, la solución, digamos, no va a estar en el desaparecerlo, sino en reutilizarlo. Exacto. Entonces, con eso nos vamos a un corte y en el siguiente bloque hablaremos de eso, del reciclaje. Ya regresamos.